Lo que les voy a contar ocurrió y sigue ocurriendo en un pequeño pueblito del estado de Michoacán, entre las ciudades de Morelia y Pátzcuaro. Conforme se los vaya contando entenderán que es algo que ha ocurrido desde hace muchísimos años, pero lo contaré únicamente desde mi perspectiva, que es la que, creo, está más cerca de la verdad. Mis abuelos siguen viviendo en su ranchito, uno que a pesar de intentos de los caciques y alguna gente mala del pueblo, ha pertenecido a mi familia desde la revolución. Mi familia siempre ha sido muy humilde, viviendo de lo que se puede sembrar en el lugar, casi siempre de lo que se vende de la milpa, del maíz, pero también con pequeños espacios donde siembran lo suficiente para comer, además de tener algunos animalitos. Viven del campo, aunque eso sea un atrevimiento en estos días. A pesar de vivir muy lejos, desde que recuerdo me han enviado con los abuelos al menos una de las vacaciones del año. Incluso cuando no podía ir el resto de la familia, que fue casi siempre. Yo fui de alguna forma el nexo entre los abuelos y mi padre. Incluso cuando se dejaban de hablar, yo siempre estuve para unirlos en los momentos más fuertes. En el rancho solo tenía una amiga, una niña que iba a jugar conmigo cada que los visitaba. Nos la pasábamos corriendo entre la milpa, jugando con los animales, con las muñecas que yo llevaba de casa porque ella no tenía ninguna. Se iba hasta entrada la noche, cuando la abuela me hablaba para cenar, y volvía por la mañana, en cuanto yo salía a jugar. Al final de un viaje, cuando yo tenía 6 años, le regalé una de mis muñecas para que me recordara el resto del año hasta mis siguientes vacaciones. Esto fue en enero, y yo terminé regresando hasta diciembre del año siguiente. La niña ya no regresó. Es curioso, pero hasta olvidé su nombre si es que alguna vez lo supe. Cuando le pregunté a la abuela por ella, me miró muy seria. Ay, mija, yo creo que te lo imaginabas para no sentirte solita. Mi abuela me aseguró que nunca había tenido una amiga ahí. Y por más que yo intenté explicarle, y le conté que le dejé una muñeca, que vivía en una casa cercana con su abuelita, ella no me creyó. Incluso me llevó a caminar la mañana siguiente a donde yo le había dicho que ella tenía su casita, y nos topamos con una construcción de adobe que parecía haber estado abandonada por mucho tiempo. No supe qué pensar. A fin de cuentas yo era aún una niña, y con el paso del tiempo me olvidé del asunto. Nunca se lo platiqué al abuelo ni a mi papá, quizás por ese carácter recio y callado que los hacía inaccesibles, menos aún para compartir con ellos mis fantasías de chiquilla. Esas vacaciones ocurrieron sin mayor contratiempo, algo aburridas porque no había con quién jugar. Cuando mi tío me llevó al aeropuerto, el hermano menor de mi papá que vivía en Morelia y el que siempre estaba encargado de pasar por mí y regresarme, me preguntó que cómo me la había pasado. Le conté esta extraña historia de la niña, esa que yo había imaginado las vacaciones anteriores, y su semblante se endureció. Yo también la vi un tiempo cuando era niño, me dijo. ¿Y tu papá? Y antes de eso creo que también tu abuelo. ¿Te hizo algo malo?, me preguntó. No, claro que no, tío, ¿por qué lo dices? Con nosotros era muy mala. Se nos aparecía entre la milpa cuando íbamos a trabajar, a menos que fuera mi primo con nosotros que ya estaba más grande. Se nos aparecía cuando regresábamos tarde a la casa, cuando nos mandaban a la tiendita de noche. Cuando mi tío me la describió por la ropa y el cabello tan largo que decía, aunque él la recordaba muy sucia, yo la reconocía. Sabía que estaba hablando de la misma niña. Pero el rostro, ese rostro que yo recordaba como el de cualquier niña, ellos no lo vieron. Le describía con una mirada horrible, con los ojos profundamente negros y dientes podridos. Dejé de creerle. Pensé que solo era otra historia para asustarme y creo que lo notó. Cambió de tema y llegamos al aeropuerto. Cuando me llevaba a dejarme a la aerolínea, regresó al tema. Una vez su llanto me despertó en medio de la noche, me dijo.
Primero la escuché entre la milpa. Intenté volver a dormir. Luego la escuché más cerca de la casa, rondando por la ventana. Intenté no mirar, no ver nada, volverme a dormir. Cuando casi lo lograba, me despertó el sonido de algo cayendo en la cama de tu papá a unos pasos de la mía. Luego otro llanto, el de tu papá, que lloraba dormido. Lo volteé a ver y vi a esa niña sobre él, mordiéndole un costado casi por la espaldita, con la quijada zafada como si fuera una víbora comiendo, y mirándome directamente a mí mientras lo hacía. Grité, y poco después entró tu abuelo al cuarto y le dio varios machetazos a esa niña hasta que salió por la ventana. Esa fue la última vez que la vimos, pero para que me creas, ahora que llegues a tu casa, mira a tu papá. Todavía debe tener esa marca. Imagínense siendo una niña, esperando sola en ese aeropuerto, solo dándole vueltas hasta lo que me acababan de decir. Sin embargo, llegué a casa y me olvidé del relato. Me olvidé de todo lo que ocurrió esas vacaciones y de la vida del rancho. Me concentré en mi hermanito, en mis amigas y el regresar a la vida normal. Pasó casi un mes, si no me acuerdo mal, para que por casualidad viera a mi papá sin camisa una tarde muy calurosa. Cuando le vi el costado derecho no pude dejar de notar esa cicatriz. Era como si un animal enorme le hubiera pegado una mordida encajándole los dientes. Estaba vieja esa marca, sí, pero aún se veía con mucha claridad. ¿Qué te pasó, pa? Nada, me dijo. De niño tu tío me cortó sin querer con una lata de esas enormes. Me reí un poco y él se rió conmigo. Supongo que pensó que me causaba gracia la historia, pero en realidad era la excusa tan mala que eligió lo que me hizo reír. Pasó casi un año para que regresara al rancho. A mi papá no le dije nada de la niña de la milpa, como la llamaba mi tío. Recordé que siempre salía de ahí y por ahí mismo se iba. Nunca se fue por el camino a casa, así que supuse que era el apodo más adecuado. Cuando volví a Michoacán tampoco platiqué del tema con mi tío. No lo volví a mencionar a mi abuela y mucho menos a mi abuelo. Esas vacaciones fueron unas primas, por el lado de mi abuelita, a visitarla. Y los días estuvieron muy divertidos. No me habría acordado de la niña, de no ser porque la última noche antes de volver, cuando ya estaba yo sola, al intentar dormirme, un llanto me llamó la atención. Déjenme decirles que yo me quedaba justo en el cuarto que perteneció a mi papá. Me asomé por un rinconcito de la ventana intentando no mover la cortina, y creí ver a la niña entre la milpa, parada, quieta entre las matas de maíz. En ese momento me dio tristeza. Me hizo pensar que esa niña, la que era mi amiguita, habría estado muy feliz de jugar conmigo y con mis primas esas vacaciones. Pero de pronto esta niña comenzó a correr hacia mi ventana y yo me caí de espaldas. Allí estaba yo muerta de miedo, tirada en el piso, esperando verla saltar hacia adentro por la ventana. Escuché el llanto de nuevo. Ahora en el techo, y a mis espaldas la puerta se abrió de golpe en ese momento. Unos brazos me levantaron del suelo y me sacaron de la habitación. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Y entonces reconocí el olor de mi abuelo. Vente, te vas a quedar con nosotros porque en ese cuarto se mete el frío. Eso fue lo único que me dijo. Mi abuela nos esperaba en la puerta de su habitación, y al entrar noté cómo detrás de nosotros, disimuladamente, acomodó un mueble frente a la puerta. Mi abuelo dejó el machete que llevaba junto a la cama. Y yo dormí en medio de ellos, con más tranquilidad quizás que en toda mi vida. Pocos meses después mi mamá cayó enferma. A pesar de que yo estaba aún muy chica, me tuve que hacer cargo de varias tareas. Las tareas que ya no podía hacer mi mamá y en las que mi papá tampoco podía porque trabajaba. En esas vacaciones mis padres fueron muy claros conmigo y me pidieron que me quedara, que no fuera con mis abuelos. Tu hermano ya está grande,
está en edad de que le toque a él también. Lloré y me enojé y reclamé para que eso no ocurriera, pero no porque solo quisiera ir yo como ellos pensaban, sino por el miedo a que fuera él solo en su primera vez. Al final tuve que aceptarlo y con mucho miedo esperé noticias de él todos los días. Mi mamá también estaba preocupada y se mantenía en estrecho contacto. Solo duró unos días allá. Lo hicieron volver antes a casa y cuando fuimos a recogerlo me partió el alma verlo así, lleno de rasguños en su cara, golpeado, asustado. Aún recuerdo esa llamada furiosa de mi mamá a mis abuelos. Ellos decían que se había caído de un caballo hacia un matorral cuando lo estaban enseñando a montar. En medio de la discusión, les pidieron a mis papás que no nos volvieran a mandar si no iba alguien más grande, porque ellos ya estaban muy viejos y débiles para cuidarnos, dijeron. Con mis papás mi hermano mantuvo la versión, pero a mí me contó lo que le pasó de verdad. Pasaron varios años para regresar a la casa de los abuelos. Lamentablemente, cuando ya no estaban ellos ahí. La gente suele preguntar qué se necesita o si se gana mucho dinero o ese tipo de cosas. ¿Qué les parece si terminamos con lo de Puerto Vallarta, regresamos y les contesto?